Cosas. Una, porque se inaugura el nombre que le damos a esta sala, que va a ser el nombre de Sala Gerardo Turiel, en honor a nuestro compañero y amigo, maestro. Y supongo que vendrá la familia a lo largo de la charla o al final, para hacerles una entrega de certificado, comunicarles y que inauguren la Sala Gerardo Turiel. Y a la vez también hicimos el cambio de nombre de estas jornadas, que hasta ahora se llaman simplemente jornadas, pero ahora se van a llamar Seminario Jurídico Gerardo Turiel. Seminario porque era una palabra que a Gerardo le gustaba. Yo me acuerdo cuando empecé la carrera, el profesor de Derecho Romano, había unos seminarios de Derecho Romano para esto, ¿no? Por donde conocía a Gerardo. Y hay otra razón que hace esta jornada muy especial, y es que nos va a hablar de Derecho un economista. Un economista que es mi amigo Francisco Javier Llano Riera, pero no es un economista normal. Para que os deis una idea, es economista, es asesor fiscal, es miembro del Registro de Economistas Asesores Fiscales, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Programa Avanzado de Desarrollo de Habilidades Directivas, Instituto de Empresa, Programa Superior de Dirección de Empresas Familiares como el número 1, Instituto de la Empresa, Senior Management Program, Instituto de la Empresa, profesor del Máster en Asesoría Fiscal del Ilustre Colegio de Economistas de Asturias hasta el año 2005, profesor de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Oviedo desde su creación, instructor del programa PYME Familiar Puente al Futuro, colaborador de la Asociación de la Empresa Familiar del Principado de Asturias, consejero y asesor de empresas familiares y familias empresarias y coautor del libro Claves para la continuidad de la empresa familiar, editado por la Federación Asturiana de Empresarios de la Universidad de Oviedo. Querido Javier, bienvenido. Es un placer tenerte aquí de nuevo, es la segunda vez que vienes. Muchas gracias. Y estamos necesitados de escuchar tu cálido verbo. No solo nosotros, sino los miles de internautas que seguramente nos escucharán. Bien. Yo de derecho voy a hablar poco, para empezar llevándote la contraria, como siempre. Voy a hablar más bien de familia, y porque el hecho diferenciador de mi actividad, por lo menos en Asturias, es que en las cuestiones de empresa familiar no solo tocamos el tema de negocio y gestión, sino que tocamos también el tema de familia. Nos formamos, como se ve, en cuestiones de familia. Tuvimos que hacer algunos estudios no reglados de psicología, de mediación, de eso sabéis vosotros mucho más que yo. Y ya os digo que fue el redactor de la exposición de motivos de la ley de mediación del Principado de Asturias. Entonces desarrollamos una serie de habilidades complementarias. Por eso hay un matiz cuando se dice consejero de empresas familiares y familias empresarias, porque lo que la gente suele olvidar es que detrás de una empresa familiar lo que hay es una familia empresaria, y si la familia empresaria no está formada, la empresa familiar no va a seguir adelante. No es posible. O eres un accionista responsable o te acabas cargando a la empresa familiar. Es lo primero que queremos inculcar a las familias, ¿no? Bueno, lo primero que os quiero decir es que yo reitero que soy forofo de la empresa familiar, absolutamente forofo. ¿Por qué? Porque yo creo que entre un directivo no familiar y un directivo familiar de similar capacidad, el directivo familiar aporta un plus, que es el del compromiso, que no siempre aporta un directivo no familiar. Por eso, no solo por el entramado del X% del Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, todas esas serie de cosas, el número de empleos, el tanto por ciento de exportaciones, la no deslocalización de la empresa familiar, toda esta serie de cosas son de enorme importancia, pero lo que es de enorme importancia es que las familias empresarias sean absolutamente responsables de lo que son. No son familias normales, entre comillas, sino que tienen una serie de obligaciones sociales, porque tienen un legado, que no una propiedad. Yo niego no la propiedad privada, pero sí digo que la palabra dueño desapareció con la esclavitud. Las familias empresarias son gestores de un patrimonio que reciben de sus padres. Encantado. Carmen, ponte aquí vosotros. Las familias empresarias reciben de sus mayores un legado que tienen que mantener, mejorar y entregar a sus hijos mejorado y en perfectas condiciones. De los flujos económicos que se dan en una empresa familiar, hay unos que irán a proveedores, hay otros que irán a bancos, hay otros que irán a Hacienda, Seguridad Social, y si sobra algo, casualmente,
se retribuirá el capital. Simplificar, nosotros decimos que la empresa familiar es un préstamo de tus hijos, no una herencia de tus padres. Debe ser tratada como un préstamo de tus hijos, no como una herencia de tus padres. La empresa familiar, veréis en muchísimos programas que siempre se habla de problemática de empresa familiar, problemática de empresa familiar. Yo niego la mayor. Digo que la empresa familiar no tiene problemas, tiene retos. Y si el reto no se supera, se convierte en un problema. Pero si el reto se supera, se convierte en una fortaleza. Es decir, cuando nosotros somos capaces de formar una familia empresaria, saldremos con una familia armónica y con una empresa potente. Y saldremos reforzados. Si nosotros no somos capaces de formar una familia armónica, pues probablemente nos carguemos la empresa. Bien, ¿qué retos son los que tiene la empresa familiar? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué la gente está tomando conciencia de esto? Porque están interactuando dos sistemas, el sistema que llamamos familia y el sistema que llamamos empresa. Un sistema es un conjunto de elementos en los que la modificación del comportamiento de uno de ellos influye en todos los demás y en el sistema. El sistema de familia, evidentemente, el comportamiento de cada uno de sus miembros influye en los demás y en el conjunto. El sistema empresa es exactamente igual. Tienen dos formas de funcionar distintas. ¿Por qué? Bueno, la familia es resistente al cambio. La familia se tiende a que todo siga igual. Segundo, tiene aversión al conflicto. La familia tiende a que no se hable de lo que divide, a hablar solo de lo que une. Tercero, en la familia vales por lo que eres, no por lo que haces. Y luego es muy introvertida. No le gusta que trasciendan las cuestiones familiares. Las familias empresarias, en una enormísima mayoría, son alérgicas a la publicidad, absolutamente alérgicas. Yo tengo un compañero que se dedica a empresa familiar, o dice que se dedica a empresa familiar, y escribe en una publicación, digamos, un poco amarillista, en algunos casos, y dice que no tiene mercado. Digo, vamos a tener mercado si un tío que escribe en una prensa amarilla y es asesor familiar es lo mismo que si pones a un guardia civil y a un gitano. O sea, son cosas absolutamente agua y aceite. Las empresas familiares y la discreción son absolutamente sinónimos. Son gente que tiene aversión a la publicidad, salvo que en momentos estratégicos les interese por alguna razón, una salida a bolsa, etcétera, etcétera. Pero si no, son absolutamente discretos. Estos dos sistemas dialécticamente se pueden mantener de que son independientes. Yo en mi casa hablo de familia y en la empresa hablo de empresa. Y cuando una persona lleva muchos años haciendo eso, pues un día se encuentra con que su hijo dice, oye papá, que me caso con Lola. ¿Y quién es Lola? La jefe de marketing. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son independientes o no son independientes? La pregunta mía es, en el comité de dirección donde está el director financiero, el jefe de marketing, el director comercial, etcétera, etcétera, en el momento que sepan que esa señora o esa señorita es la novia del hijo del jefe, ¿el comportamiento de la organización con ella cambia o no cambia? Desde mi punto de vista es evidente que cambia. Luego, entonces, si bien dialécticamente familia y empresa se puede mantener que son cosas independientes, a lo largo de la vida nos vamos a dar cuenta que tienen una zona entreverada, como los jerseys jaspeados. Una zona en la que se entreveran, y por mucho que hagas se van a entreverar esas dos cosas. ¿Cómo se soluciona? En la familia con una comunicación eficiente y en la empresa con una profesionalización eficiente. ¿Qué es una comunicación eficiente? Pues hablar de lo que hay que hablar, cómo hay que hablar, dónde hay que hablar. ¿Y qué es una profesionalización eficiente? Pues que cada persona haga lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer, que sea medido, que sea evaluado y que sea retribuido, prescindiendo de cómo se llama. Si hubiéramos conseguido esas dos cosas, podríamos levantarnos y marchar. Porque, entonces, ¿la tendencia del consultor cuál es? La tendencia del consultor es llegar a que la familia esté lo suficientemente educada para que los intereses de la empresa, que lo que sí tenemos demostrado por evidencias empíricas, toda la consultoría de empresa familiar está fundamentada en evidencias empíricas, no trabajamos con ningún nivel de abstracción, sino exclusivamente con experiencias. Está demostrado que aquellas familias y aquellas empresas en las que los intereses de la empresa priman sobre los intereses de la familia son las que consiguen las sucesiones exitosas. Si priman los intereses de la familia sobre los intereses de la empresa, acabamos cargándonos la empresa, y además como consecuencia la familia. Es decir, no hay ninguna familia que sobreviva a una
a una suspensión de pagos. Ya no voy a decir a una quiebra, yo soy del modelo antiguo, ya no hablo de concursos, ya estoy retirado, yo sigo con mi modelo antiguo. Ya no hablo de una quiebra, hablo de una suspensión de pagos. No hay familia que sobreviva a eso. Llegar a mentalizar a las familias de que lo importante es sacrificarse por la empresa y formarlos para que entiendan que los intereses de la empresa al final son intereses de la familia, eso es una de las labores más importantes del consultor. Bien, déjame poner las gafas porque la última vez que estuve aquí no usaba gafas. Debe ser la edad. Además, dentro del sistema familia y dentro del sistema empresa, no voy a entrar ahora en el detalle, pero puede haber hasta 7 grupos distintos de interés. 7 grupos distintos. Están los trabajadores de la empresa, que ni son dueños, ni son de la familia. Esas personas que querrán, esas personas quieren inversión, seguridad en el empleo, estar de acuerdo con la cultura de la familia y pocos dividendos y mucha inversión. Sentido contrario, la persona que es solo familia, ¿qué quiere? Armonía, que no haya conflictos, riqueza, dividendos, que entre todo el mundo a trabajar, que la familia, todo el mundo entre, los listos y los tontos más, porque no tienen dónde ir. Eso sería el prototipo de familia, en el sentido peyorativo de la palabra. En el intermedio que está, pues la gente que son familia, que trabajan en la empresa y que además son accionistas. Esos son el nudo gordiano de propiedad, gestión y familia. Y esa gente lo que quiere es retribución conveniente a los accionistas pasivos, a los que no trabajan en la empresa. La retribución conveniente es un equilibrio entre dividendo e inversión, desarrollo de la empresa y una cosa muy importante que los diferencia de los demás, manejo constructivo de los conflictos. Los conflictos los conflictos existen, los conflictos son la vida misma. Los conflictos, si no se resuelven, se convierten en bombas. Si se resuelven, pueden incluso fortalecer las relaciones. Como sois expertos en mediación, de eso no vamos a insistir. Entonces estamos trabajando con 2 sistemas, familia y empresa, y además estamos trabajando con hasta 7 grupos de interés con intereses contrapuestos. Pero es que además estamos trabajando con personas, y las personas funcionan con percepciones. ¿Y qué son las percepciones? Lo que yo estoy diciendo ahora, cada uno de vosotros lo está recibiendo de una forma diferente. ¿En función de qué? En función de sus antecedentes. El yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? En función de los años que haya vivido, de su infancia, de su entorno social, de su entorno familiar, de que tenga familias empresarias o no, de que haya tenido alguna familia empresaria en su despacho con problemas o en cambio con sucesiones exitosas, de que esté casado, separado, que tenga hijos, que no tenga... En función de todas esas cosas, de sus antecedentes, cada uno de vosotros está escuchando lo que yo digo, como mucho escuchando que no oyendo, como mucho escuchando, y está organizando sus ideas en función de sus antecedentes. Unos con más interés, a unos les caeré mejor, a otros les caeré peor. Eso se organiza aquí, y con eso se forman ideas. Ideas que se expresan mediante palabras. La distinta percepción, que quiere decir que la misma palabra puede tener significados diferentes para distintas personas. Es decir, yo puedo hablar con 4 o 5 hijos de empresa familiar, yo no le digo empresa, uno le digo empresa, me dice sacrificio, otro le digo empresa, me dice prestigio, otro le digo empresa, me dice dinero, otro le digo empresa, me dice ni oír hablar. Y son hijos del mismo padre y la misma madre. ¿Por qué? Porque sus percepciones son distintas. Esto es una de las explicaciones de las que hijos de la misma familia sean totalmente diferentes. Y pueden ser totalmente diferentes incluso sin hacer nada. La primera persona que nace en una familia ve uno, una y él. Segunda persona que nace ve uno, una, otro y él. Su percepción es totalmente distinta. No os quiero contar el quinto, que soy yo, y que nací con 10 años de diferencia sobre el cuarto. Es decir, la percepción mía respecto al cuarto, que estuvo 10 años siendo el único varón de la casa, y a los 10 años llegué yo, pues su percepción y la mía se parecen bastante poco, de la vida y de casi todo, ¿no? Con nosotros, con esas palabras, ¿qué hacemos? Con esas palabras emitimos juicios, y los juicios los defendemos por razonamientos. Razonamientos que están basados, o defienden juicios que están influidos por las ideas, que están influidos por los antecedentes. Por eso, por la vía del razonamiento,
Se consigue poco, muchas veces. La mayoría de las veces. La inmensa mayoría de las veces por la vía del razonamiento. Hay que trabajar la percepción. Cuando nosotros llegamos a la empresa, lo primero que preguntamos, ¿tú cómo lo ves? Decía Goya que los hechos de la razón crean monstruos. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, nosotros tenemos un ejercicio en el que ponemos una transparencia y preguntamos a la gente qué ve. Y por eso el cuadro ese. Y hay gente que ve 8 desnudos y los niños ven un delfín. Y hay un delfín y hay 8 desnudos. Normalmente el 90% de los adultos vemos 8 desnudos, o 5 o 6, y los niños pequeños normalmente ven un delfín. No vamos a entrar en las razones profundas de por qué, pero el hecho es ese, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que trabajamos con 2 sistemas distintos, con grupos de intereses distintos y con percepciones distintas. Esos son los retos que tiene una empresa familiar. Y como Ramón me tasó mucho el tiempo, de todos estos aspectos voy a tratar 2 fundamentales, que es, ¿dónde está el secreto de que una empresa familiar pase de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos y que haya familias centenarias? ¿Cuál es la argamasa que aglutina a la familia y que la hace llevar la empresa adelante? Pues lo que nosotros llamamos, lo que se llama generalmente la misión. La misión. En todas las empresas, pero muchísimo más en las empresas familiares, lo que une a las generaciones es el tener una visión clara y compartir la visión. Tienen que tener el mismo sueño. Como en la película El Padrino, a la que me voy a remitir con mucha frecuencia, como dice, soy muy malo para los nombres, uno de los asesores del Padrino 3, uno de los asesores de la banca suiza, remar todos en la misma dirección. ¿Cómo conseguimos que la familia remen todos en la misma dirección si tienen la misma visión, si están viendo el mismo faro? Entonces, eso las familias no lo tienen interiorizado, sobre todo en la primera y segunda generación, lo tienen interiorizado, pero lo que no lo tienen es explicitado, porque nunca lo reflexionaron. Por eso cuesta tanto trabajo que los distintos, es decir, los cónyuges y los externos, encajen en la empresa familiar y en las familias. ¿Por qué? Es el caso de Kate, la americana, la mujer de Michael. Ella no lo entiende. ¿Por qué? Porque Michael, como toda explicación, le dice, es que esta es mi familia. ¿Por qué? Porque es que así, es así. Nosotros nos comportamos así y somos así. El consultor tiene que llegar, primero, a que la familia reflexione. Fundamentalmente, si estamos en primera generación, pasando a segunda, que reflexione el fundador y que sea capaz de explicitar su visión, que sea capaz de darle forma. ¿Qué es la visión? Pues dicho coloquialmente, lo que queremos ser de mayores. Dicho ocultamente, es una descripción corta e inspiradora de lo que queremos ser mañana. No solo tiene que ser corta, sino que tiene que ser inspiradora, motivadora. ¿Para qué? Para que la gente reme todos en la misma dirección. Si no hay unidad en la visión, la empresa familiar no va a permanecer en el tiempo. Mientras haya rentabilidad aguantará, pero tiene los días contados. Es un problema de 10, 15, 20 años. Pero si la familia no comparte la visión, la empresa familiar no va a funcionar. Bien. En El Padrino, ¿podéis decirme a alguien cuál era la visión de Don Vito? ¿Cuál era su visión? ¿Cuál era su última meta? Él lo dice en un momento determinado. ¿Controlar el mercado a lo mejor de Nueva York? ¿O de eso? No. Es que la vimos recientemente en una radio, o sea que no te puedo Cuando decir él, nada. ¿visteis todos El Padrino para recordaros alguna escena? Tiene El Padrino no es una película, El Padrino es un arte, es una vergüenza. Cuando él habla con Michael en el huerto, que le pone la silla y se sientan uno al lado de otro y hablan ahí, cuando él le transmite el legado, ahí dice la misión. Cada directivo dirige, igual que un profesor. Decía el profesor Menéndez, Aurelio Menéndez, que un profesor no transmite lo que sabe, transmite lo que es. De ahí la responsabilidad de los enseñantes, que estás transmitiendo, a la vez que transmites, aunque sea matemáticas, estás transmitiendo valores, estás transmitiendo forma de ver la vida. Un director no dirige como sabe, un director dirige como es.
Y no hay directores buenos o malos, seguramente. Hay directores oportunos e inoportunos. En sus tiempos, Juan de Villalonga tuvo su razón de ser al frente de Telefónica, cuando tocaba expandir, etcétera, etcétera, con los patinazos que haya dado, pero el perfil era el adecuado para aquella época, para la época de fusiones, de adquisiciones, de crecimiento. Para consolidar hubo que cambiar el perfil y hubo que traer un César Alierta. ¿Quién es mejor? Son distintos. Igual que las estrategias, una estrategia no es buena ni mala, sino adecuada o inadecuada. Los bancos abren oficinas cuando tienen que captar pasivo. Cuando hay exceso de liquidez en el mercado, ¿qué hacen los bancos? Cierran oficinas. ¿Cuál es la estrategia? ¿Buena o mala? No, adecuada o inadecuada. Una estrategia, ¿cuándo es adecuada? Cuando se adapta al entorno. Cuando se adapta al entorno, de hecho, el modelo de dirección general, siempre hablamos de análisis del entorno, estrategia, y a partir de la estrategia la estructura. Un error en el que suelen caer las familias empresarias es que como tenemos esta estructura de familia, tenemos que montar esta empresa. No. Como estamos en este entorno, necesitamos desarrollar esta estrategia y por tanto necesitamos esta estructura. Bueno, él le dice a Michael, mira, en este mundo se compone de dos tipos de personas: los que mueven los hilos y a los que les mueven los hilos. Yo toda mi vida aspiré a que uno de vosotros fuera uno de los que moviera los hilos. Por eso yo siempre pensé en ti como senatore Corleone, para que movieras los hilos. Entonces, la visión del Padrino siempre fue llegar a la legalidad, a la que se llega en el Padrino 3, teniendo a Michael al margen, en la primera y la segunda etapa, al margen de la gestión de la empresa, sin ensuciarse las manos, para que estuviera limpio y llegara a ser senatore Corleone, llegara a ser el líder. De hecho, estudia, está al margen del día a día y lo está preparando. Cuando él despierta del coma y le dicen que Michael fue el que mató al policía corrupto y al Tartaglia, y al que quería meterlos en la droga, él hace un gesto enorme de contrariedad, porque nunca quiso contaminar a Michael, porque su visión siempre fue que uno de su familia fuera el que moviera los hilos y limpiar el dinero para llegar a ser. Y él le dice a Michael, pero no hubo tiempo. En ese momento en el huerto le dice, pero no hubo tiempo. Hay otra reflexión sobre la conversación de ese huerto que es muy buena, que él empieza a hablar a Michael y a darle consejos sin que Michael se los pida. Y si veis esa escena otra vez en un momento determinado, se da cuenta sin que Michael le diga nada, dice perdona, y cambia el compás. Y dice Michael, no, sigue. Pero es la ansiedad del que cede el mando y todavía le parece que sabe poco lo siguiente, ¿no? De hecho, le da la clave. Aquella persona que te proponga una reunión, ese es el traidor. Ese es le da la clave exactamente para la continuidad de la empresa. Y le dice, en esa conversación del huerto, le dice, aquella persona que te proponga la reunión, ese es el traidor. La persona que propone esa reunión es uno de los dos que empieza con el padrino los negocios, Tesio. El negocio del padrino empiezan con tres: Clemenza, que son el que roba la alfombra con él, Tesio, uno alto delgado, y el padrino. Uno de ellos es, de hecho, convocan una reunión falsa, se llevan a Tesio en el coche y se lo cargan, ¿no? Porque ese es el traidor. Bueno, pues la visión del padrino es esa, visión que trasciende y visión que no se vulnera por nada. En la conversación que tiene él con la competencia, con el mercado, hay un cambio regulatorio en el mercado. Por supuesto, esto que estoy hablando es al margen de cualquier cuestión ética, Yo estoy hablando de negocios. El consultor familiar, aparte, llega a las empresas y gestiona lo que ve, no juzga nunca. Nosotros nos encontramos terceros matrimonios, cuartos matrimonios, parejas del mismo género, etcétera, etcétera. Ni juzgamos ni tenemos por qué tener criterios sobre ellos. Sencillamente gestionamos la situación que encontramos de forma que tengamos una familia armónica y una empresa rentable. No juzgamos nunca, gestionamos lo que vemos. ¿De acuerdo? Bien, pues me perdí. Me pasará. Empezamos los tres, ¿no? Sí. Empezaron. Que hasta tal punto la visión está por encima de cualquier cosa. Y si te cargas la visión, te cargas la familia y te cargas la empresa, él tiene un atentado
y no cambia la visión. Sigue sin decir no a la droga, sigue diciendo no a la droga. Segundo, matan a su hijo Sonny y él sigue diciendo que no a la droga. ¿Por qué? Porque la visión está por encima y su estrategia está contrapuesta a la droga. ¿Por qué? Porque se cargan los que llamamos stakeholders. Los stakeholders son las personas o los grupos de interés que están alrededor de las empresas y que nos sirven la network, lo que nos sirve de apoyo. Y él lo explicita. No habla de cuestiones morales, aunque también se ve en la película que tiene ciertas cuestiones morales, porque él es un hombre de valores y convicciones firmes, que veremos luego, ¿no? Pero lo que sí dice es, los jueces y los senadores nos toleran el juego y la prostitución aunque estén prohibidos por la Iglesia, pero nunca nos perdonarían que nos metiéramos en la droga, porque es demasiado fuerte. Entonces él sabe que si entra en la droga, se carga el plan estratégico, que es el que soporta la visión. Entonces, la visión siempre debe de prevalecer, y la estrategia tiene que estar al servicio de la visión, y la estructura al servicio de la estrategia, tanto de la familia como de la empresa. Y evidentemente yo no había estudiado. Por cierto, me gustaría decir que yo estoy siguiendo una guía, añadiéndole cuestiones personales, de Guillermo de Haro, que es un profesor del Instituto de Empresa, que tiene publicado un libro que se llama Lecciones de Estrategia con el Padrino. Yo estaba, y de hecho estoy montando las 3 películas del Padrino por temas. Estoy montando el liderazgo, transmisión del mando, etcétera, etcétera. Estoy montando las 3, lo que pasa es que lo que sí quiero hacer mención explícita a Guillermo de Haro, que me pisó la idea, mucho mejor que yo, por cierto, se titula Lecciones Estratégicas, Lecciones de Estrategia con el Padrino, y es muy bueno. Bien, entonces, ¿cómo dirige Don Vito? Don Vito dirige como es. Él tiene una concepción del mundo de que unos mueven los hilos y otros son los que son movidos, y él quiere llevar a su familia por atajos. ¿Por qué por atajos? Por una cuestión de rentabilidad, por una cuestión de tiempos. Él necesita en una generación, porque todo el mundo queremos hacerlo nosotros mismos, generar la suficiente riqueza para colocar a uno de su familia entre los que mueven los hilos. Y así dirige. Y por eso no entra en el tema de la droga. Además, esa visión se la transmite a Michael. Y dura durante todas las generaciones, porque si os acordáis, Michael le está diciendo permanentemente a su esposa, en 5 años seremos legales, en 6 años seremos legales, en 4 años, otra cosa es que se pueda hacer. Bien. Lo que os decía de los stakeholders, es muy importante que un director general, o que un presidente, o que un líder, tenga en cuenta todos los grupos de interés. Y en este caso, él está permanentemente manejando a los stakeholders, a los grupos de interés externos. El padrino nunca cobra un favor, nunca. Sencillamente te dice, acuérdate que me debes un favor. ¿Qué está haciendo con eso? Está haciendo una network, está haciendo una red de influencia. ¿Para qué sirven esas redes? Esas redes sirven para poder, para tener poder. ¿Y cuál es el poder? El poder es la influencia. Entonces él nunca cobra un favor. Desde que era lo más, desde que mata al primero, a Fanucci, desde que mata al primero y consigue que a la primera señora se le realoje con el perro en el local, nunca cobra un favor a nadie. Sencillamente lo que te recuerda es que está creando una red de influencia. Incluso aunque no se vea en el libro, se dice que beca a italoamericanos, los beca, y en su día serán abogados, serán senadores, serán jueces, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para crear una red de stakeholders, para crear una red de influencia. Hay otra reunión importante que tiene gran relevancia en las empresas familiares, y que es qué pasa cuando el consultor no consigue la voz única, que se llama. La voz única es la capacidad de consenso. Me queda una hora, ¿no? La capacidad de consenso. Y consenso no es acuerdo. Si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No hay nada más que hablar. Consenso es el win-win. El yo cedo, tú cedes, y llegamos a un consenso. Yo no estoy totalmente conforme. Hay mucha gente que dice que un arbitraje bueno es cuando las dos partes quedan disconformes. Dice, seguramente es que fue ecuánime. Yo soy de esa teoría también. Pero ¿qué pasa? Que tanto los hermanos como la familia, al salir por esa puerta, hay que tener la voz única. Porque si no tienes la voz única, hay muchísimas fuerzas centrífugas en la empresa familiar
Yo contra los cónyuges no tengo nada, pero evidentemente son de culturas distintas y nosotros, nuestra educación, nos cuesta muchísimo aceptar a los distintos. Es otra de las cosas que trabajamos los consultores, que la familia aprenda a aceptar a los distintos y que los distintos aprendan a valorar a la familia. Bien, pues en el caso de los distintos hay una cosa que es muy enriquecedora para las empresas familiares, que son los asesores independientes. ¿Cómo funcionaba la familia Corleone? Funcionaba con un consejo de familia y luego con un consejo de administración. El consejo de administración, empezando arriba abajo, eran todas las familias. Eran los que estaban en Brooklyn, los que estaban no sé dónde. Ese era el consejo de administración que gestionaba los negocios. Pero la parte que afectaba a la familia Corleone la gestionaba un consejo de familia. Consejo de familia que estaba formado solo por la familia, más un externo, Tom Hanks, el ahijado del padrino. Los asesores independientes tienen que cumplir 4 condiciones fundamentales para ser buenos asesores independientes de una empresa familiar. La primera, por supuesto, tener capacidad técnica. La segunda, conocer la cultura de la familia. La tercera, respetar la cultura de la familia. Y la cuarta, cobrar razonablemente poco. ¿Por qué? Por razones evidentes cada una de ellas, ¿no? Tom Hanks tenía esas cosas, tenía la vida resuelta, pero no era rico. No era de la familia, pero sí conocía la cultura de la familia y la respetaba. Entonces es la figura del consiglieri. Ahora se llaman asesores independientes. A mí Nicolás Correa me dijo que la sensación de independencia o no independencia te la daba el cónyuge, ya sea masculino o femenino. Pues mira, si tú llegas a casa un día y dices, estos de Nicolás Correa están haciendo cosas rarísimas, y tu mujer en este caso te dice, oye, Nicolás Correa, ¿cuánto te paga por consejo? No, me paga 600 euros. Oye, pues si vas a dejar de dormir y ves cosas raras y tal, larga, nunca te quisiste complicar la vida, no te la vas a complicar ahora. Bueno, y tú dejas el consejo. Pero puedes llegar a casa y decir, estos de Nicolás Correa están haciendo cosas muy raras, Dice, ¿cuánto te paga por consejo? Dice, bueno, me paga 6.000 euros. Dice, bueno, es que tú también cuando te pones tiquismiquis, no hay quien te aguante, tío. ¿Entiendes? Entonces, normalmente el termómetro de la dependencia e independencia te lo suele dar el cónyuge, ya sea masculino o femenino, ¿no? Eso me lo dijo a mí Nicolás Correa, un tío listo, por cierto. Bien. En la reunión esa donde se vulnera la voz única, tienen una reunión con la gente que le propone el tema de la droga. Y en esa reunión, después de haberse acordado en el Consejo de Familia el que no entramos en la droga, Sony, el hijo mayor, le lleva la contraria delante de la competencia. Y él en un momento determinado le dice a la competencia, fijaros cómo estoy, que ya soy débil con mis hijos, les permito que me lleven la contraria en público. Y cuando se queda solo con Sony, le dice, no vuelvas nunca, hablando de negocios, a decir lo que estás pensando. Otro detalle, la visión es tan importante que tiene que estar por encima de presiones, porque el Consejo de Familia, incluso el consiglieri, dice, o entramos en la droga o nos acabarán echando, porque se van a hacer poderosos. A pesar de todo eso, el líder, que es el que tiene la visión, aguanta la presión y sigue adelante, y no entra en la droga. Y en las 3 películas no se entra en la droga nunca. Otro tema importante de los órganos de gobierno para manejar el tema de la visión es, si os acordáis, el tema del yerno, los políticos. ¿Qué pasa con los políticos? Bueno, pues con los políticos hay que mantener un equilibrio importante, que es, los políticos tienen que sentirse valorados. Para los políticos que se La familia política. No, la familia extensa. Familia política. La familia política. La familia política. La familia política. Sí, son los distintos. Hay otros distintos que son aquellos que trabajan en la empresa y tienen acciones. Entonces, si tú eres director financiero y yo soy director de marketing y yo tengo el 1% de la sociedad y tú no tienes nada, aunque estemos en el organigrama al mismo nivel, yo me voy a considerar distinto a ti, solo por el hecho de tener un 1. Por eso las empresas familiares tratan de no dar nunca parte en la propiedad, nunca. Para no generar problemas de los distintos. Bueno, pues en el tema del yerno, en un momento determinado, dice, oye, Connie se va a casar con tal, tendremos que buscarle un buen puesto. Inmediatamente el padrino salta y dice, no, que viva bien, pero nada más.
Eso es exactamente lo que se debe hacer con los políticos. Tienen que sentirse apreciados. Tienen que conocer la empresa. Vamos a decir ahora en qué términos. Manon Tropo. Entonces, nosotros creamos un órgano que se llama Asamblea Familiar, que se reúne una vez al año, que van la familia, los políticos, más los niños de 14 años en adelante, donde se habla de los negocios y de la empresa sin números. Solo se habla de los números que estén en el registro mercantil como mucho, sin números. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque hay un divorcio cada 4 minutos. En el año 2004-2005 hubo 168.000 divorcios, y eso es una realidad que hay que gestionar. Pero tampoco tienen que sentirse despreciados, porque si se sienten despreciados van a reaccionar mal, lógicamente. Y no nos olvidemos que son los padres y las madres de los futuros accionistas. Es decir, que van a transmitir a los futuros accionistas una visión de la empresa en función de cómo se traten. Una pregunta solo. Cuando dices que en esas reuniones la información que se da a los políticos en cuanto a números es solamente lo que está como mucho en el registro mercantil, es para que esos políticos no tengan conocimiento del dinero que realmente se mueve a efectos de que si hay un divorcio lo puedan reclamar, o de que estés a lo mejor haciendo una operación de fusión en curso y no lo sepan por si claro. Se sale de ahí. Claro, porque en un momento determinado, o si tienes negocios... Una traición, sí, mañana... Un divorcio es la guerra. Ya. Entonces la guerra... Ahí sale todo. Sale todo, absolutamente todo. Cualquiera no, la guerra es la guerra. La guerra es la guerra. Y entonces aquí, a matar. Conclusión, hay que tratarlos bien, hay que considerarlos. ¿Cómo se les considera bien? Bueno, pues se les considera bien de muchísimas maneras. Primero, dándoles esa serie de información. Segundo, de vez en cuando y aisladamente se les pide alguna opinión. Si es de su pericia, si no es de su pericia, no. Tercero, haciendo lo que llamamos las oficinas familiares, pues a lo mejor seguros médicos colectivos, o comprando flotas de vehículos, de forma de que ellos también tengan una sensación de orgullo de pertenencia y que vean alguna ventaja en que su esposo o su esposa trabaje sábados, trabaje domingos, viaje 5 días a la semana, etcétera, etcétera. Es decir, los políticos tienen que sentirse considerados, tienen que sentirse considerados para que transmitan una imagen conveniente a los futuros accionistas. Y luego para que no se resientan. ¿Qué ocurre con el marido de Connie? Que se le maltrata. ¿Él era intrínsecamente un traidor? Seguramente no. De los maltratos no vamos a hablar. Prefiero ni hablar, porque no hay, menos ahora en estos tiempos, no hay nada que justifique eso, pero sí se explica por un sentimiento de frustración. Él se siente apartado, se siente menospreciado, ¿y cómo reacciona? Pues traicionando. Es el que urde la trampa para que maten al hijo mayor. Entonces, con los políticos tenemos que tener mano izquierda y no cuidado, pero bueno, prudencia, que se sientan apreciados y que aprecien la cultura de la familia. ¿Cómo se va adaptando la estrategia? Porque cambia el entorno. ¿Y qué es el entorno? El entorno es todo aquello que no es la empresa. Nosotros estamos en un mercado regulado, es decir, está prohibido el alcohol. Y como estamos en un mercado regulado, nosotros lo que hacemos es vender alcohol. ¿Por qué vendemos alcohol? Porque tiene mayor riesgo, y como tiene mayor riesgo, tiene mayor rentabilidad, mayor valor añadido. Pero en un momento determinado cambia el entorno por un cambio regulatorio, que es que se legaliza el alcohol. Entonces tenemos que hacer un reenfoque estratégico. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros en nuestro despacho, por ejemplo, cuando venía la nueva ley concursal, yo no soy auditor. Entonces yo tuve que reorientar estratégicamente mi despacho. Digo, como no me apetece nada hacerme auditor y ponerme a estudiar a estos años que tengo que reenfocar estratégicamente el despacho y buscar un nicho de mercado que tenga valor añadido y que esté de acuerdo más o menos con mi filosofía. Y fue cuando empecé a dedicarme a esto de empresa familiar. Es decir, cuando cambia el entorno legal o económico o social, el de Boinas en Losegui, pues os podéis imaginar el cambio de entorno que tuvo. Ahora las boinas son cascos de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando te cambia el entorno económico, social o político, inmediatamente tu empresa tiene que reorientarse estratégicamente. Y es cuando se reorientan, viene el tema de la droga, inmediatamente se desecha la droga y entramos en la prostitución, la protección y el juego. Bien, entonces, si soy capaz de explicaros de que
el compartir esta visión es lo más importante para que la familia esté aglutinada, ya me doy por satisfecho de todo el rollo que os estoy soltando. Y además, lo complicado está trasladarlo de generación a generación, porque la visión, en el caso del fundador, es el propio fundador. O sea, que tú ves al fundador y aunque no sepas dónde va, intuyes dónde va. Entre otras cosas porque el fundador, en este caso, es un tío coherente. ¿Y qué es un tío coherente? El que cuadra y tiene alineado lo que piensa con lo que dice, con lo que hace. Entonces, cuando ves coherencia... Pero ¿qué pasa? Que no necesita explicitarlo por el ejemplo, pero en la segunda generación sí hace falta explicitarlo. Michael no lo explicita. ¿Por qué no lo explicita Michael? Michael no lo explicita porque se encuentra un entorno que le hace a él ser como es. El entorno que hereda Michael no es un entorno fácil. Y está lavando el dinero, pero se convierte en un líder desconfiado, en un líder que no delega. Luego hablaremos de las 5 características que tenía Don Vito de inteligencia emocional, cómo las tenía él bien definidas. El reenfoque estratégico que hace Michael es que incluso quita al consiglieri. ¿Y por qué quita al consiglieri? En el momento que lo quita, tú dices, es una crisis de confianza en Tom Hanks, ¿no? Es un político, ¿no? No, Hanks es el abogado, el ahijado del padrino. Lo quita de consiglieri. Y al poco, él se va a Cuba y a Miami y está 2 meses fuera. Y confía a la familia Tom Hanks. Y lo nombra, además, líder interino mientras él esté fuera. Entonces no te cuadra, ¿no? Te lo explica después, que él quiere abogados. Entonces no quiere que Tom Hanks esté en primera línea como estaba con su padre. De hecho, cuando no contratan al ahijado de su padre, Tom Hanks va, negocia con el productor de Hollywood, le hace una propuesta que no puede rechazar, la rechaza y le mete la cabeza al caballo en la cama. No sé si os acordáis. Sí. Inmediatamente Michael tiene miedo a quemar al consiglieri, entonces lo retira de consiglieri y lo deja exclusivamente como abogado y empieza a presentarlo en las reuniones no como de la familia, sino como el abogado de la familia, para no contaminarlo. Otra diferencia sustancial es que el padrino, Don Vito, algunas cosas por falta de infraestructura las hacía él personalmente o por necesidad emocional. Cuando vuelve otra vez a Corleone, a Sicilia, yo acabo de estar 8 días en Sicilia hablando un poco con la gente, hablando un poco con la gente, hablando con algún taxista, con la gente de los hoteles y tal. El concepto de familia sigue exactamente igual que en 1940, exactamente igual. Cuando te piden con una chavala te casas como está mandado. Porque te apiolan, pero vamos, te apiolan seguro. Son muy conservadores con el tema de la familia. Entonces cambia la estrategia y se convierte en un líder que luego vamos a ver de gestión propia. Bien, pues toda esta visión que fuimos concretando y que fuimos metiendo por el medio las cuestiones del yerno, las cuestiones de la voz única, el vulnerar la voz única de Sony, ¿qué consecuencia trajo? El atentado del padrino. Vamos a cargarnos al padrino porque sabemos que el primogénito va a estar de acuerdo con nosotros. Pues esto, sin dramatizar, la voz única, en el momento que la competencia vea que la voz única se rompe, va a haber una fisura y se va a meter por ahí. Los empleados, exactamente igual. Los cónyuges, los proveedores, los bancos. En los asuntos de bicefalia, en los asuntos de coliderazgo es delicadísimo. O cuando los hermanos trabajan juntos, trabajar la voz única es fundamental. Porque mirar, por ejemplo, los de Laboratorios Almiral, que hace 6 o 7 meses salieron a bolsa, llevaron coliderazgo durante muchos años. Antonio Gallardo y su hermano, que quedó ahora de presidente. Estos señores tienen, uno de ellos es el director o el presidente de la Comisión de Formación del Instituto de Empresa Familiar del Grande. Es decir, que no sé si sabrá o no sabrá este tipo de empresa familiar, y es el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar Catalana, que van unos 25 años por delante del resto. También tengo que decir que detrás de Cataluña es muy probable que vaya a Asturias. Gracias a algunos como los que están aquí. No, gracias a eso, no, gracias a los catalanes, que nos enseñaron, o que nos preocupamos de aprender de los catalanes, vamos.
Ya se me volvió a perder, estoy fatal de la cabeza. De los hermanos. Sí, Antonio Gallardo y el hermano. Bueno, pues estos señores, que además tienen de uno de los asesores, trabajan con Cuatro Casas y la parte de familia con Iván Lansberg. Iván Lansberg y John Davis son de los mejores asesores de empresa familiar del mundo. Iván Lansberg es un venezolano que tiene publicaciones. ¿Por qué lo inventó? Me contaste alguna vez. El modelo evolutivo de los tres círculos, que es el que utilizo yo, el que se llama el modelo evolutivo de los tres círculos, fue el que está diseñado por John Davis y por Iván Lansberg, un venezolano que además da gusto hablar, da gusto oírlo hablar, es una maravilla. Pues estos dos señores dicen que en toda la bicefalia que tuvieron durante todos los años no fueron nunca capaces de eliminar las capillitas, lo que ellos llaman las capillitas. Uno llevaba finanzas y otro llevaba ventas. Bueno, pues cada vez que había un proyecto de I+D iban a comer el coco al de ventas. Y cada vez que había que hacer no sé qué, iban a comer el coco al de finanzas. Y mira que nosotros trabajamos la voz única, si no nos hubieran desguazado. ¿Por qué? Porque sobre todo la sociedad de hermanos, las tres fases que estudiamos se llaman etapa del fundador, etapa de sociedad de hermanos y etapa del consorcio de primos. Si la sociedad de hermanos no trabaja muy bien la voz única, es imposible que funcione bien el consorcio de primos. Porque además las fidelidades se van disgregando. Cuando entre dos hermanos, entre el tortazo y el abrazo, puede pasar media hora. Entre dos primos no. Entre dos hermanos pueden tener trabajos distintos y el mismo sueldo. Es muy frecuente. Entre primos no. Entonces, hay que trabajar muy bien la voz única de los hermanos y además las lealtades van cambiando. Porque mientras viven los padres y están los hermanos, hay una cohesión fuerte. Cuando los hermanos o hermanas se casan y no tienen hijos, la cohesión prácticamente puede no decaer. Pero en el momento que tienen hijos, empiezan a decir, es que mi familia es mi marido y mis hijos, o es que mi familia es mi mujer y mis hijos. Y entonces las lealtades horizontales entre hermanos empiezan a decaer en función de en favor de los núcleos. Mientras vivan los de arriba, no hay mayor problema, porque hay un espacio físico donde nos reunimos, etcétera, etcétera. Pero si los de arriba faltan, si deliberadamente no buscamos la cohesión, deliberadamente, la disgregación es inevitable. La cohesión entre la familia hay que trabajarla, hay que buscarla deliberadamente, con reuniones familiares, con asambleas de familia, con consejos de familia, no como evidentemente en las familias sicilianas en las que vivían todos mecíos, vivían todos mezclados siempre, ¿no? Una familia unida no es una familia que esté todo el día metidos unos por otros, Una familia unida son los que cuando toca generala aparecen todos, y que están más o menos pendientes y que hay una comunicación. Ahora, entre primos es muy importante que haya una comunicación física, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 veces al año, un viaje, unos fines de semana. Esto da un resultado buenísimo entre primos. Pero si no se trabaja bien la voz única entre los hermanos, nos cargamos a tercera generación seguro. Mientras que si los hermanos están muy bien preparados en eso y se trabaja bien la segunda generación, la tercera es mucho más fácil. Bien, entonces ya creo que quedó bastante claro la importancia de la visión como aglutinador de la familia durante todas las generaciones, ¿no? Pero claro, la visión tiene que haber alguien que la tenga, que la mantenga y que la comunique. ¿Y quién es ese? Ese es el líder. El líder es el que tiene la visión, el que la mantiene, el que la sostiene y además el que la transmite. La cuestión es si el líder nace o se hace. A ver, los que crean que nace, que levanten la mano. Y los que crean que se hace, que levanten la mano. Son las dos cosas, ¿no? Sí, señor, son las dos cosas. Son las dos cosas. Mirad, todas las habilidades se aprenden menos una, que es el sentido del humor. El sentido del humor no se puede aprender. El sentido del humor lo puedes modular. Puedes tener más o menos. Si eres mal tomado, eres mal tomado. Si no tienes la habilidad de captar la sutileza, no la captarás nunca. No se puede educar eso. El resto de las habilidades sociales y directivas, todas se aprenden, todas, absolutamente todas. La amabilidad se aprende por imitación. La compasión se aprende por imitación. El hombre no nace compasivo. El hombre nace cruel, porque es un ser que está hecho para cazar y guerrear. Por eso nos mata la vida sedentaria. Porque nosotros no evolucionamos todavía lo suficiente, desde la época de la caza y la guerra hasta la época del despacho. Dentro de 1 millón de años, probablemente la vida sedentaria no mate a los que queden.
pero mientras tanto a nosotros nos mata la vida sedentaria porque antropológicamente no estamos educados o no estamos fabricados para la vida sedentaria. Entonces, los niños nacen crueles. La compasión se aprende por imitación, fundamentalmente de los abuelos y fundamentalmente del trato que vean de los padres con los abuelos. Porque tener en cuenta una cosa, vuestros hijos cuando sean mayores os tratarán como máximo como vean que vosotros tratáis a vuestros padres. Y digo como máximo, porque tal como van los tiempos, los geriátricos se van a poner las botas. Sí, sí. Entonces, el líder tiene que tener un mínimo. Tiene que tener un mínimo de aptitudes. Si se baba, en el mejor sentido de la palabra, pues no da, ¿no? Pero la persona mejor formada es la mejor dispuesta. Eso tenerlo en cuenta. Hay personas en las que los cambios son absolutos. Cuidado, cambios de comportamiento, no cambios de personalidad. La personalidad, dicen los psicólogos, que es complicadísima de cambiar. Pero lo que sí cambiamos, incluso los asesores familiares que seguimos la escuela conductista, lo que sí cambiamos son los comportamientos. Oye, es que yo soy un borracho, ¿qué tengo que hacer? Dejar de beber. En el momento que dejes de beber ya no eres un borracho. Luego ya veremos las raíces profundas de tu adicción al alcohol. Pero si quieres dejar de ser un borracho, deja de beber. Oye, es que monto unas broncas en la mesa, no riñas. Bueno, es que no me controlo, contrólate. Y después de controlarte vamos a hacer ejercicios de autocontrol, ejercicios de comunicación, O un día determinado el consultor le dice 10 o 12 cosas desagradables a la cara y el otro queda mal a gusto, pasado, cabreado y tal. ¿Ves? ¿A qué jorobas? Y bueno, pues lo mismo tú con los demás. Aunque te dije era todo mentira. Pero solo que sepas cómo se sienten los demás cuando hablas tú. Es decir, toda esa serie de habilidades se van aprendiendo. Luego veremos. Entonces, el líder mitad nace, vamos, mitad, ¿no? Una parte nace, otra parte se hace, ¿no? Pero además, en las empresas familiares más. En las empresas familiares hay que trabajar una serie de habilidades que a lo mejor no hay que trabajar en una multinacional, aunque cada vez más. Tener en cuenta una cosa, la mayoría de las cosas en las que las empresas se están gastando ahora millones, primero, a la generación de los 50 y pico nos la dieron gratis nuestros padres. Y de los 55 para arriba, porque se llama urbanidad. La mayoría de las habilidades directivas se llaman educación, la mayoría de ellas. Cómo comunicarte, cómo dirigirte a la gente, cómo llamar la atención, cómo mandar. Eso la mayoría de las veces nos lo dieron gratis. Ahora hay que gastar millones, porque tuvimos que pasar la época de los yuppies, que se lo cargó todo. Yuppies que tienen un peligro, incluso hoy, tremendo. No sé si visteis el otro día la entrevista de Mario Conde por la televisión. Este tiene más peligro que un mono con un machete. O sea, tú... De hecho, yo la estaba viendo con mi hijo y le dije, ojo al parche lo que estás oyendo. Porque este señor está arrepentido. Claro, no voy a desengañar, yo no me lo creo, pero bueno. A mi hijo, evidentemente, de 13 años le tengo que decir que está arrepentido. Pero este señor hizo esto, que lo sepas. Porque es un verdadero fenómeno, la persuasión que tiene. O sea, acababa, o te controlabas, o acababa dándote pena de decir, qué canallada hicieron con este tío, que no sé si la hicieron o no. En parte sí. Pero él tiene... Hay, ¿no? No, por supuesto. Además, había un guión. Clarísimo. Había un guión. Eso está claro. Y el momento que se metió en política... lo brearon. Hombre, lo del Banco de Santander ya tengo más dudas. Pero bueno. Pero vamos, que hay gente con una habilidad increíble. O sea, Mario Conde es un cacho líder emocional increíble, ¿no? ¿Qué habilidades? Hoy las empresas, lo que os decía, se gastan millones en cosas que a nosotros nos dieron nuestros padres gratis, ¿no? Lo que se llaman habilidades directivas. Y de hecho las empresas, ahora mismo lo que hay es la guerra de retener talento. Y hoy la moda es la gestión de personas. Entendido como persona, pues la persona con el equilibrio emocional, la capacidad técnica, que luego veremos, etcétera, etcétera. Eso nosotros nos lo dieron mucho hecho, pero pasó la época de los yuppies, quedó soterrado y ahora hay que gastar millones en reconducir la situación. Bien. O sea, que son los años 80 más o menos, cuando se produce esto, ¿no? Sí, los años 80. Cuando me pidió a mí el banco, o sea, a mí me enganchó lo mejor. Solchaga, cuando España sí, para hacerse rico más rápido y más fácil, sí. Otra cosa que nosotros siempre decimos a las empresas familiares, hay un estudio hecho de 100 empresas familiares europeas,
centenarias, y todas cumplen una serie de características que llamamos el código ELISA, que es la búsqueda de la excelencia, pero la excelencia no es es un estado de ánimo. Cuando pasaba por aquí, hay un cartel en una peluquería ahí al lado que dice: la belleza es un estado de ánimo. Efectivamente, la belleza depende del estado de ánimo del que mira, o de cómo te mires, no de cómo seas. Yo me encuentro guapísimo, yo tengo el ego altísimo, o sea que imaginaros si depende, efectivamente. Bien, el líder, según David Coleman, que es uno de los inventores de lo que se llama hoy día inteligencia emocional, tiene que tener 3 tipos de habilidades. Tiene que tener habilidades técnicas, evidentemente tiene que saber de lo que está hablando. Si tienes una empresa de vinos, pues tendrás que saber, no de vinos, si del negocio del vino. Otra cosa que es muy difícil de entender para la gente que a lo mejor que no es de económicas y tal, es que el que entiende de negocio, y el problema de dedicarse al vino o a la ropa es un problema de 6, 8, 10 meses, porque el que entiende de negocio y no entra en la gestión puede ser consejero de una empresa de automóviles y de una textil, porque el negocio es una cosa y la gestión es otra, Entonces, evidentemente tiene que tener habilidades técnicas, tiene que tener habilidades que llama Coleman cognitivas, que es capacidad de análisis y de síntesis. Tiene que captar y analizar y sintetizar. Y por último tiene que tener las habilidades emocionales. Según Coleman, las más importantes son estas últimas. Hay discusiones si se cumplan un mínimo en las otras, pero en las empresas familiares es absolutamente fundamental que las habilidades emocionales sean definitivas. Si cojea el líder un poco, que cojee de las técnicas, porque esas se compran, pero las emocionales no. Y en la familia no vale comprar un externo, aunque los externos vamos a los consejos de familia, pero la habilidad del líder tiene que primar en algún momento. Si tiene que primar una de las dos, que sea la emocional, evidentemente teniendo de la otra lo suficiente. No busquemos un monstruo de 5 MBAs que sea un salvaje, que hay así, Porque me ayuda de uno aquí en Costa de Botas. Sí, le duró 6 meses. 6 meses. Empezó a poner carteles por ahí corriendo, no sé cuántos, qué más. En 6 meses, bueno, no queda nada. Pero además en el trato con personas, es fundamental. Hoy la gente, claro, son gente que funciona por objetivos. Hoy día no, hoy se funciona orientados al logro, pero gestionando mucho las personas, con conciliación, no equilibrio. El equilibrio de familia y trabajo es imposible, no existe eso. Lo que hay es que conciliar familia y trabajo, pero el equilibrio es imposible, no existe. Hay momentos en los que habrá que volcarse con la familia porque hay una enfermedad o no sé qué o no sé cuánto, o porque no sé qué, o hay momentos que hay que volcarse en el trabajo porque hay que sacar un proyecto. Otra cosa es conciliar, y la conciliación no es una cuestión de horas, es una cuestión de calidad de tiempo, que eso también lo enseñamos, ¿no? En casa no hay que estar mucho ni poco, hay que estar cuando estás, ¿no? Hay gente que está todo el día y los hijos no cuentan con ellos para nada, porque los aburren. Bueno, pues habilidades técnicas, habilidades cognitivas y habilidades emocionales. Y las más importantes para Coleman son estas. En una empresa familiar, fundamental. Hay que saber manejar la familia de una forma definitiva. El líder es aquel que tiene autoridad, y en eso lo sabéis vosotros más que yo. La autoridad es la suma del poder más el prestigio. Esto lo aprendí de Enrique Eterno Galván. Hace muchos años dije, bueno, este tío, qué listo es este tío. Autoridad es la suma de poder y prestigio. Y luego ya seguimos desarrollando. ¿Y cómo se alcanza el prestigio? En función de cómo ejerces el poder. Si ejerces el poder de forma conveniente, con las cosas que vamos a ver ahora, 5 características de ejercer el poder para ser un buen líder, si ejerces el poder convenientemente tendrás prestigio, y como el poder lo tienes, tendrás autoridad. Si tienes poder y no tienes prestigio, serás un, vamos a decir, canalla por respeto a las señoras. Y si tienes prestigio y no tienes poder, serás un buen chaval, que es lo peor que te puede pasar. O sea, el peor informe que dieron de mí en mi vida, que se lo dieron concretamente a un agente de Madrid, le preguntaron a una persona de aquí y el canalla dijo, hombre, es amigo mío. Y no dijo más el canalla. Fíjate qué canalla, No, cabrón. Se la juré, vamos. Me lo dijeron los de Madrid, me lo dijeron. Bueno, pedimos informes de ti y tal, y nos dijeron que es que eras amigo de la persona que habíamos preguntado. Yo, qué canalla, ¿no? Cabrón. Qué canalla.
Bueno, pues cuando tienes prestigio y no tienes poder, pues entonces eres un buen chaval. Entonces, el líder es el que une poder más prestigio. ¿Cómo hay que ejercer el poder? Con 5 características diferentes. La primera, otra cosa que os iba a decir, todo lo que estamos diciendo ahora, en el siglo IV antes de Cristo estaba dicho, El yo soy yo y mi circunstancia y mi entorno, eso Aristóteles lo tenía súper tal. Y lo que vamos a decir ahora, la primera característica de un líder es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Siglo IV antes de Cristo. Siglo IV o V antes de Cristo. Quinto. Siglo de Pericles. Y estamos ahora inventando que el líder tiene que tener autoconocimiento. ¿Por qué tiene que tener autoconocimiento? ¿Y qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento, cuando yo lo explico en la facultad, siempre les digo, es saber lo que te pone y lo que no te pone. Saber lo que te pone y lo que te pone de mala leche. Y no solo saberlo, sino gestionarlo. ¿Esto cómo lo gestiono? ¿Lo puedo evitar? Lo evito. ¿Que no lo puedo evitar? A ver cómo lo manejo. Si es inevitable, tengo que manejarlo. Pero tengo que conocer a priori mis reacciones. Evidentemente, el impulso primario emocional no lo quita a nadie. Pero tengo que conocer mis reacciones y una vez que conozco mis reacciones, controlarlas. Nunca digas, cuando estés hablando de negocios, nunca digas lo que estás pensando. Entonces, hay muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, hay reuniones en las que tengo que escuchar más que hablar. Y yo si soy algo, soy emisor. Receptor soy bastante malo y en mi trabajo es fundamental ser receptor. ¿Qué hago? Cambio el reloj de mano y pongo post-it por la mesa, 2 o 3. Entonces, en cuanto me empiezo a enrollar, empiezo a mirar los papeles amarillos y digo, calla Javier, que ya estás metiendo la pata. Entonces me callo y recibo. Entonces, una vez que uno conoce, hace su DAFO, o sea, hace sus debilidades, hace sus oportunidades, hace sus fortalezas y hace sus amenazas, sus propias amenazas, y llega a autoconocerse. ¿Qué hay que hacer con nuestra potencialidad? En lo que somos potentes, utilizarlo mucho. En lo que somos medio potentes, trabajarlo. En lo que no somos potentes, si se puede aprender, lo aprendemos. Y lo que no podamos aprender, lo gestionamos. A mí hay asuntos que me pueden, no sé si os pasa a vosotros, pero es que me puede. Este asunto es un asunto que me sobrepasa. Entonces, si no lo puedo evitar, lo gestiono. Y me invento cosas. Me compro una libreta nueva para escribir en ella, o una pluma, o algo así. Cuando me toca eso, digo, me toca hacer un regalo, porque si no, me amargo todo el día. Entonces me hago un regalo o me doy un masaje, algo así. Digo, me voy a dar un masaje antes de empezar con esto, porque es horrible. Entonces, el autoconocimiento es fundamental para gestionar. Y luego para saber cuáles son tus fortalezas también. El padrino lo sabía. El padrino era un tío emprendedor, orientado al logro, que despertaba confianza, con gran poder de persuasión. De hecho, siempre te hacía ofertas que no podías rechazar. Y era por la vía de la persuasión o por la vía de la autoconfianza. O sea, lo primero, autoconocimiento. Hay una escena clara de cómo se debe de ejercer la autoridad, que se debe de ejercer luego hablaremos de lo que es empatía, de una forma asertiva, que es la primera escena del Padrino 1. En la primera escena del Padrino 1 hay un señor que le va a pedir ayuda porque maltrataron a su hija unos americanos y salieron absueltos. Entonces el padrino, como un líder asertivo, primero le mete un rapapolvo sin perder la calma, sin perder las formas, acariciando al gato, un gato que no sé si sabéis que andaba por el estudio, no estaba previsto. Andaba suelto por el estudio. Lo cogieron y lo cogieron y andaba suelto por el estudio y lo utilizaron como para dar más sensación de calidez y tal. Pero vamos, el gato más famoso del mundo después de la perra laica fue una casualidad. Bien, pues, ¿cómo responde el líder? Primero poner las cosas en su sitio, poner límites. Vienes ahora, que el sistema americano te falló. Y ahora vienes al sistema que nunca debiste de haber dejado. Nunca me invitaste a tu casa. Nunca viniste a la mía. Te avergonzabas de ser amigo mío. Y ni siquiera me llamas padrino. O sea, a pesar de todo esto, voy a hacer pum, 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 y lo hace. Y a él no lo llama sepulturero. Una vez que se va, le dice a Tom, arréglalo de este sepulturero. Tenía una funeraria el señor. Pero a él nunca. ¿Pero qué hace?
Cuando uno comete un error, el jefe, la tendencia es de no te preocupes que no pasa nada. Sí, pasa. Pasa esto y esto y esto y esto y esto. Pero a pesar de todo, la valoración que tienes tú en este despacho no va a cambiar. Pero ten en cuenta que esto y esto y esto y esto. Es otro, por ejemplo, de mis debilidades. La gente a veces no entiende que yo aguanto y un día te monto un pollo en el despacho. En casa suelo ser más explícito. Y un día de repente te metí un paquete que se fundió en los plomos. Entonces la gente no entiende nada, o no entendía nada. ¿Por qué? Porque yo no era asertivo, porque no ponía límites. No lo explicaba suficientemente. Y no ponía límites. Hay que poner límites. La asertividad es en poner límites al comportamiento de los demás. ¿Dónde? Donde empieza a afectarte a tu autocontrol, o a tu calidad de vida, o a tu visión de la vida, etc. Eso es ser asertivo. Y luego, cuando te comunicas con los demás, poner las cosas en su sitio de forma ordenada y educada. ¿Para eso qué necesitas primero? Conocerte y gestionar tus emociones. Porque seguramente el padrino lo que quería era tirar este tío por la ventana. Y luego fue el que amortajó a su hijo. Cuando marcha, se repite la historia, nunca cobra. Dice, algún día te pediré un favor y me lo tendrás que hacer. Y cuando matan a su hijo, que lo destrozan a balazos, se lo lleva él personalmente, le dice que su madre no lo vea así. Te vengo a cobrar el favor que me debes. Que su madre no lo vea así. Y se hace. Pero primero el señor tiene que agacharse, besarle la mano y llamarlo padrino. O sea, primero, líder asertivo. Entonces, autoconocimiento. Segundo, autocontrol. No se puede hacer lo que a uno le da la gana, como decíamos. El padrino podía haber tirado a este paisanín por la ventana. Y además, el autocontrol nos evita ser esclavos de nuestros sentimientos. Si nosotros nos controlamos, bueno, los del Tíbet ahora tan de moda, son gente fundamentalmente son gente que ejercita absolutamente el autocontrol. Y llegan a controlar las pulsaciones, llegan prácticamente a ponerse por debajo de las 20 pulsaciones. O sea que de hecho mi hermano Manolo, que hizo INEF con un chino, mi hermano Manolo en yoga y en relajación llegaba a bajar de 50 a 40 pulsaciones, en relajación, en sus buenos tiempos. ¿Fue director general de deportes? Sí, fue director general de deportes y director del Comité Olímpico. Y llegaba y en un momento determinado se pone así y puede dormir 20 segundos o 15 o así. Y ¿Hablas de técnicas budistas? Sí, a veces de un profesor de judo que tenía, que era chino. Ellos tenían 8 horas de clase diarias, 4 prácticas. Entonces o aprendían técnicas de relajación o tal, o rompían. Entonces el chino los enseñó. Entonces lo que se trata es evitar ser esclavos de nuestros sentimientos, y para que todo el mundo lo entienda, es la gestión del ego. Hay que saber gestionar el ego. Los catalanes dicen, preferimos el dividendo al ego. Eso nos facilita mucho las cosas. De hecho, hay una firma que es la de Bassi, Armand Bassi, de moda, que la que lo lleva es una bióloga que estuvo 25 años fuera de la empresa. Eso sí, llegó a manager europeo del laboratorio en el que estaba, o sea que tonta no es. Se reunieron los primos y llegaron a la conclusión de que que las empresas familiares tienen que buscar al mejor, sea dentro o fuera. Para llevar la empresa era Nuria, la prima, y la llamaron. Y puso 3 condiciones. Primera, mandar, o consejero delegado o no voy. Segunda, 6 meses de training y luego contesto. Y la tercera, a ganar al menos lo mismo que lo que estoy ganando ahora. Y se cumplieron las 3 y Nuria Bassi, que es biólogo, es la que lleva ahora Armand Bassi. Evidentemente en el Consejo de Familia no tengo nada contra los asturianos, en un Consejo de Familia catalán. Entonces hay que llamar a la de fuera, se llama quien sea, pero preferimos el dividendo al ego. Eso lo tienen clarísimo, vamos. A mí me lo dijeron, a mí me lo enseñaron los hijos de Joan Gaspar, que son 2, que tuvieron la gran suerte de que su abuelo vivió hasta que ellos fueron mayores. ¿Son hoteles que tienen estos? Sí usa. Porque si su padre llega a tocar un poco más, se quedan sin hoteles y sin nada. Entonces dicen los maledicentes de la empresa familiar que menos mal que su abuelo vivió hasta que los chavales fueron mayores, porque su padre lo metieron en el Barcelona para que arruinara al Barcelona y lo arruinó. Lo consiguió. Sí. Logró. Tiene la medalla de oro y brillantes del Madrid. Tiene la medalla de oro y brillantes del Madrid. Bien, por la gestión del ego. Y luego, para tener autocontrol hay que tener equilibrio emocional, evidentemente, ¿no? Hay que ser íntegro. O sea, Don Vito era un hombre íntegro. Era un hombre de honor. Era un hombre que cumplía su palabra. Y un hombre que cumplía su visión. Las muertes que ordena él
son merecidas, entre comillas, con todos los matices, cuidado con lo que estoy diciendo, además me están filmando. Merecidas entre comillas. La forma de liderazgo de Michael es otra. O sea, Don Vito mata no para que lo teman, sino porque tiene una visión clara. Michael hay veces que mata para que lo teman. De hecho, en la tercera película Michael dice: no me quieren, me temen. Porque Michael vence, no convence. Y Don Vito convencía, no necesitaba vencer. Era flexible y muy atento a los cambios, y tenía un enorme autocontrol. Con un hijo asesinado, se sienta en un consejo de administración y dice: tú perdiste un hijo y otro, vamos a parar esto. ¿Por qué para eso? Por autocontrol y porque se carga la visión. Y además usa la frase de siempre: no es nada personal, son negocios. Entonces, él no lo usa de coartada. Michael a veces lo usa de coartada. En la banca eso se utilizaba mucho. Es que la entidad no, es que no me puedes ver, canalla, que déjate de la entidad, que sabe don Jaime Botín lo que pasa en Oviedo, van a contar a mí milongas. La entidad. Entonces la entidad era el 007, era la licencia para matar, ¿no? Bueno, pues aquí es el nada personal, son negocios. Entonces, autoconocimiento, autocontrol, motivación. Ahora hay una técnica que se llama el love work famoso, que dice que el trabajador ya tiene que venir duchado y motivado a trabajar, pero lo que tiene que hacer el jefe es no desmotivarlo. Pero había otra corriente. Eso lo dijo Ramón Quirós, el consejero de Sanidad, ¿te acuerdas? No sé. Bueno, eso es de escuela de negocios, pero depende de las modas, ¿no? Dicen que, por eso se dice, en busca del love work hay un libro muy bueno. Con el periódico leído y cagados. Bueno, eso ya. Y así salió en la prensa, ¿no? Se lo dijo. Bueno, pues yo creo que tienen que llegar duchados y motivados. Pero bueno, si en un momento determinado. ¿Qué es la motivación? Bueno, fijaros la importancia de la motivación, y volvemos otra vez al siglo XIX, que Napoleón decía que la motivación de un ejército convertía en la proporción de 1 a 3. ¿Cómo es? Napoleón decía que un ejército motivado suponía una proporción de 1 a 3. Frente a uno desmotivado, o no convenientemente motivado. De 1 a 3. ¿Qué es lo que produce la motivación? ¿Y qué consecuencias tiene la motivación? El compromiso, la consecución de los objetivos y el fuerte optimismo. Hay que ser optimistas, y eso también se educa. El sentido del humor no, pero al ver la botella medio llena se acaba uno educando. Y siempre estar orientado al logro. El padrino siempre está orientado al logro, siempre. Incluso cuando matan a su hijo, reenfoca la situación y convoca una reunión, porque él va a legalizar a la familia y sabe que si sigue en guerra va a perder más hijos y encima no va a conseguir, pierde la visión. Ayuda a los amigos siempre está orientado al logro. Desde que era humilde y pierde el trabajo, siempre ayuda a aquella señora del barrio, al otro, siempre ayuda, aunque luego te considere un sepulturero de mala muerte, él siempre ayuda. Mantiene a la familia, su objetivo es mantener a la familia. Entonces, es un hombre muy motivado y de carácter afable. Él es muy duro, pero es afable, porque es asertivo, pero eso es duro. Él es de carácter afable y a veces hasta simpático. Michael, afable y simpático, poco. No tengo nada contra Michael, vuelvo a decir que... La cuarta característica que tiene que tener, la empatía. La empatía todo el mundo lo sabe, el ponerme en el lugar del otro, ¿no? Yo voy más allá. Ponerte en el lugar del otro, hay gente que lo dice pero no lo hace. Tienes que medir y tener en cuenta los sentimientos que producen en el otro tus actos. Y además, en cuestiones de comunicación hay una primera premisa que es fundamental. Todo lo que yo digo o hago tiene consecuencias. Todo. Parece que no, pero siempre todo lo que dices o que haces, aunque no te sientas observado, tiene consecuencias. No te digo si hay niños pequeños, pero yo tengo un caso que me llamó muchísima atención. Nosotros hacemos una comida, toda la familia en septiembre en Noreña, una fabada. Y yo tengo un sobrino que trabaja los domingos. Y un domingo fue a la fabada. Y yo le dije: oye, me presta muchísimo que hayas venido, chaval. 40 años, ¿no veas tú que... Bueno, pues a sus padres les dijo, el tío Javier me dijo que le había prestado mucho, que hubiera ido. Y yo no le di ninguna importancia. Para ti es fácil, pero bueno.
Me dijo su madre, oye, Pedro vino encantado porque dijo que había dicho que tal y llevó una satisfacción tremenda. Hay que tener mucho cuidado, porque igual que dices eso, y dices, ¿para qué viniste? Vamos a si no contábamos contigo, tío. Adiós. ¿Eh? Ahora no hay jamada para todos. A veces se prueba y el prove le sienta como un tiro. Entonces, todo lo que decimos tiene consecuencias en el otro. Y además no lo medimos hasta que nos las arman a nosotros. Una de las cosas que hace, hay un psicólogo que trabaja conmigo, que es experto en comunicación, que se llama Miguel Silveira, podéis verlo en miguelsilveira.com, que hace uno de los seminarios que da, de una de estas, lo llaman al móvil, y monta una bronca en el móvil, pero lo llamo yo. A propósito, ¿no? Sí, y monta una bronca en el móvil que la gente queda pegada, pero pegada, desagradable, sí, bueno, pues que sepáis que eso es lo que pasa en los consejos de familia cuando vosotros os ponéis como os ponéis, que todo el resto genera malestar, genera no sé qué, genera no sé cuánto. Bien, ¿qué ventajas tiene la empatía? La empatía, el medir esos sentimientos y el ponerte en el lugar del otro, una cosa fundamental, y más en los tiempos que corren, que es que eres capaz de gestionar la diversidad. Porque si eres capaz de ponerte en el lugar del distinto, para la globalización eso es absolutamente fundamental. Es decir, si tú quieres tener negocios aquí, en Asia, no sé dónde, tienes directivos asiáticos, tienes directivos africanos, tienes directivos tal, y no eres empático, es imposible, absolutamente imposible. Si tú quieres gestionar una familia, ¿cuántos hermanos sois vosotros? Con 12 cónyuges, y no eres empático, es imposible gestionar 12 culturas distintas. Es imposible. Entonces, para ser un líder tanto familiar como empresarial, es absolutamente fundamental ser empático. ¿Don Vito es empático? Absolutamente. ¿En qué se nota? Pues, primero, acepta a Tom Hagen, que es católico irlandés. Lo de católico es una ventaja para los sicilianos, porque son uno de los... Quizá el segundo valor más importante es el tercero. El primero es la familia, el segundo es la religión, y el tercero la omertá, que llaman ellos. Yo no sé nada. Como dicen los etarras, si sabría ya diría. Pues, los etarras, yo tengo un amigo policía que estuvo en Bilbao y siempre dice, como estos canales, siempre dicen, si sabría ya diría. Bueno, pues eso es la omertá de los sicilianos. No sé nada. Entonces, acepta a Tom Hagen, que es un distinto, y no solo eso, sino que lo hace con Siglieri, y es un irlandés, que no es italiano, ni siciliano, porque para los italianos son extraños, no tiene nada que ver Sicilia con Italia, nada que ver. Es más, un siciliano a un milanés lo odia. Los odian a muerte, sí. Y además ellos dicen que es como nosotros con los de Barcelona. Digo, no, hombre, no tanto. No tanto. Y me dijo uno, es como vosotros con los de Barcelona. Digo, hombre, no tanto. Y digo, hombre, si escuchas a Federico, a lo mejor sí. Pero vamos, no tanto. No todo el mundo somos Federicos, ¿no? No, aquí no ocurre eso, ni mucho menos. No, ellos... Si un milanés viene aquí a presumir... Después, gestiona toda la familia, que hay mucha gente distinta, y gestiona, por ejemplo, a gente como Luca Brasi. Luca Brasi es un hombre que es amigo de él de toda la vida, es su guardaespaldas. Es el que matan clavando un cuchillo y luego ahogándolo. Luca Brasi es un hombre que prácticamente no sabe ni hablar, ni escribir, ni nada. Y que cuando está en la boda tiene que estar ensayando, siendo su guardaespaldas y estando todo el día con él. El día de la boda quiere entrar a hablar con él y agradecerle que le haya invitado, y tiene que estar ensayando fuera porque no es capaz de articular 10 palabras seguidas. Y en cambio él lo atiende con absoluto cariño, absoluta educación y consideración. Cuando tiene la reunión con los señores de la droga, los trata con absoluto respeto, aunque les diga que no. Y de hecho les sirve hasta una copa primero. Y los trata absolutamente con respeto, para no herir sus sentimientos, etcétera. Les da la copa y luego les dice que no. Entonces la empatía, lo cual no quiere decir que les digas que sí. La empatía es tratar a la gente, ponerte en su lugar, saber que le estás contrariando, pero hacerlo de la forma mejor posible. Y por último, la habilidad social. Y la habilidad social no es crear y desarrollar una red. Eso tiene que tener el líder. Una red que te dé poder de influencia. El poder cada vez más es el poder de influencia. Entonces cada uno de
nosotros, incluso los que tenemos solo despachos, tenemos que hacer una lista de nuestros stakeholders, de la gente interesada en nuestro negocio o que nos interesen a nosotros, y a ver cómo gestionamos a cada uno. Habrá administraciones públicas, a lo mejor, por el tema de subvenciones o el tema de tal, habrá colectivos, Cámara de Comercio, Asociación de la Empresa Familiar, y tienes que gestionar esa network y tienes que gestionar esos stakeholders de forma que te den una red de influencia que te permita, primero, recibir información del entorno y además tener en cuenta de que cuando los Corleone cambian al juego, cambian antes de que se elimine la ley seca, porque saben que se va a eliminar. La familia Rothschild, el barón de Rothschild, supo antes que nadie que Napoleón había perdido Waterloo. Antes que nadie. Hizo compras masivas en las 72 horas anteriores a que llegara la noticia. La fortuna de los Rothschild no tiene su origen ahí, este ya era listo, quiero decir que ya hacía sus cosas. Pero el barón de Rothschild se enteró antes que el gobierno de que Napoleón había perdido Waterloo. O sea que la información y los cambios del entorno, una de las ventajas competitivas es llegar al primero. Y una vez que llega más, la ventaja competitiva es la diferenciación, ¿no? Pero llegar al primero ya es una ventaja competitiva. Y esto es lo que hace él como un mecenazgo y no cobrando nunca los favores. En especie, nunca cobró una extorsión, nunca cobró... Bien. Y por último, y acabo, voy a acabar en punto, ¿viste? Está medido. Qué precisión. Me gustaría dejaros un recado para que veáis la película El Padrino 1, 2 y 3 y veáis la cultura de la familia, cómo va cambiando. Y voy a poner solo un ejemplo que son las fiestas, pero lo vais a ver en muchas cosas, ¿eh? ¿Qué es la cultura? La cultura es todo. Todo. Yo siempre lo digo en la facultad, que es una época... Eso, y cuando hablo de la cuestión conductista del amor, es decir, que nosotros consideramos el amor como el resultado de la conducta de amar, no como un sentimiento. Ya lo decía San Agustín, que ya llovió, ¿eh? Que es desde el sentimiento espontáneo hasta el sentimiento deliberadamente deseado, porque el sentimiento espontáneo dura 1 mes, 2 meses, 6 meses, luego ya tiene que ser el deseado, el sentimiento deseado. ¿Y ese qué es? Pues empatizar, querer, tolerar, aguantar, no sé qué. Es el resultado de un comportamiento. Entonces, nosotros decimos que amor es un verbo. El verbo amor es el resultado de la conducta de amar. Es una facultad cruje. Cuando dice la gente de 20 y pico años, dice, este tío es un escéptico, este tío es un pragmático, y tal, digo, a veréis. Y como lo hagáis así, ya veréis la que os espera, ¿no? Bueno, pues ¿qué es la cultura de una organización o de la familia? Pues todo. La forma de dirigirse, la forma de comer, las comidas, la forma de hablar. Los sicilianos cocinan. De hecho, cuando se reúnen todos, están acuartelados porque están en la guerra, cocina, en la última generación estaba cocinando el futuro Don, el sobrino, el hijo de Sony, y está cocinando, no pasa nada. Otra cosa curiosa, en Sicilia, vayas donde vayas, vas a un 5 tenedores y de postre lo primero que te ofrecen es fruta. No sé si tú te acuerdas. Bueno, pues tú vas a Sicilia y aunque vayas a un 5 tenedores, de postre siempre te ofrecen fruta. Entonces, el padrino cuando lo atentan, ¿qué está haciendo? Comprando fruta. Comprando fruta. Que te extraña, ¿no? Y dices, pues ya no es más raro que pare aquí un paisano de este y tal. Y resulta que en Sicilia la cultura es de fruta y por supuesto aceite de oliva. Que también el primer negocio que tiene él es de importación de aceite de oliva de Sicilia. Porque él, cuando da Michael, ellos a Sicilia la llevan siempre en el corazón, porque cuando habla Michael de Sicilia y da el cheque, dice, esta pobre gente lleva sufriendo injusticias toda la vida y siguen esperando a alguien que haga algo por ellos. Porque los sicilianos se sienten absolutamente agraviados por los italianos y de hecho se sienten superiores, ¿no? Pues la cultura es todo, cómo se dirige, cómo tal, cómo se viste, cómo no se viste, si hay que llevar la corbata enseñando esto o hay que llevar la corbata metida por aquí, si tal. Entonces yo lo que les digo a mis alumnos es 2 cosas: cuando te quieras ganar un colectivo, adora a sus ídolos, no vayas a Barcelona diciendo que eres del Madrid, coño. ¿Me explico? Si te quieres ganar un colectivo, o te callas o adora a sus ídolos. Y segundo, si quieres progresar en una organización, tienes que ser culturalmente correcto. Que yo sé que con 20 y tantos años, vosotros lo que os gusta es ir de no sé qué, no sé, bueno, vosotros ir a Microsoft de corbata. Vamos a ver qué pasa.
ir a Microsoft de estiraos. Y si no, ir a Garrigues de vaqueros. Y veremos a ver qué pasa. Si sois muy buenos, nos echarán. Ahora no ascendéis seguro. Entonces, el que no es culturalmente correcto en una organización no encaja. Entonces, Kate no encajó en la organización. Una mujer americana de no encajó nunca en la organización. Porque no era culturalmente correcta. Al margen de la ética, vuelvo a decir, sino que no era culturalmente correcta. Entonces, la cultura que es todo, absolutamente todo. Entonces, si os fijáis en las fiestas, en la primera fiesta y en la segunda fiesta, os voy a hacer, o tratar de que veáis algunas cosas. En la primera fiesta, que es la boda de la hija de Don Vito, la policía está fuera, esperando por si hay follón. Y ellos tienen guardaespaldas. Y es un sitio cerrado. Es un sitio cerrado con verjas y centinelas. Y se rompen los rollos de película. Salen, les pegan a los fotógrafos y les rompen los rollos de película. Y se canta exclusivamente música siciliana, la tarantela. Si veis El Padrino 2, El Padrino 2 es en el estadio de Tajoe, se llama, lago Tajoe. No sé si se pronuncia Tajoe. Es en el lago Tajoe. Está abierto, todo está abierto. Y no está el FBI, ni hay guardaespaldas. Y además va el gobernador. Y recibe una donación. Y va un senador que despacha con Michael, y se atreve a insultar a la familia. Porque si insultara a Michael no había problema, pero insulta a la familia. Y el gobernador un día amanece al lado de una chica cadáver. El senador. Sí, no se sabe por qué. Algo hizo por la noche y él lo amaneció por la mañana y tenía un cadáver al lado. Entonces lo taparon y quedó inservible. De todas formas, todavía en el comité del Senado todavía dejó alguna tontería. Era tonto el culo, vamos. La segunda era abierta. La orquesta de la segunda no sabe ni la tarantela. De hecho, uno de los asistentes a la boda, a la comunión, que es la comunión de Michael, del hijo de Michael, la segunda boda, le dice a los músicos que toquen la tarantela y se la tiene que tararear. No la saben. Ya no son italoamericanos, se están americanizando. La gente que son guardaespaldas y que tienen Mike de protección no son sicilianos. Son mercenarios. Y lo dice él: tengo los soldados que mejor puedo pagar. Se está cargando la cultura de la familia. De hecho, acaba pagándolo, la cultura de la familia. Porque la familia se acaba rompiendo. Los guardaespaldas. El guardaespaldas de su padre era un íntimo amigo de él, con el que hablaba, Luca Brasi. El guardaespaldas que se llamaba Marco, me parece, el guardaespaldas de Michael, es un mercenario. No comparte nada con él, solo le ordena ejecutar. Lo que decíamos, las muertes de Don Vito se lo merecen normalmente. Bien, en conclusión, ¿qué tiene que ser el líder? El líder tiene que ser tres cosas. El arquitecto de la estrategia, estar permanentemente mirando el entorno y en función de eso hacer los cambios estratégicos, manteniendo siempre la visión. Segundo, tiene que ser un jefe de la organización, de la estructura. Detrás de la estrategia, necesito esta estructura, jefe de la estructura. Y líder personal. Tiene que tener habilidades emocionales. Como no hay nadie que tenga estas tres cosas al 100%, menos los de Bilbao, dicen que los de Bilbao sí las tienen, el resto no se conoce a nadie, pues el autoconocimiento te lleva a hacerte tu DAFO y a saber como líder de cuál de estas tres en la última no puedes cojear, de cuál de las otras dos cojeas algo y suplirlo contratando expertos. Entonces, vimos más o menos lo que la empresa familiar, los retos que tiene, vimos que era la misión, en qué consiste la misión, que es la argamasa que aglutina a la familia a lo largo de las generaciones, y vimos quién es el portador, el que transmite y el que mantiene y el que impulsa la misión, que es el líder, las características que tenía que tener, y como entretenimiento yo creo que valió, ¿no? Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta antes de terminar? No, yo simplemente quiero preguntar, a veces ves unos partidos de fútbol y dice,
no están suficientemente motivados. Y yo, la verdad es que no entiendo muy bien. Eso digo, bueno, pero si están jugando al fútbol y tienen el deseo de ganar, lo de Que motivar. les falta. Pasta, dice Luis. Apunta Luis, es pasta, quizás. Sí, a lo mejor algún ¿no? O igual que como ya, además como tienen demasiado dinero, ya les da igual, voy a ganar, es que a partir de cierto dinero que nivel, más me da, haga lo a que partir haga, de voy a cierto ganar. nivel de ingresos, Claro. a partir de cierto nivel de ingresos, no muy alto, te podría sorprender lo bajo que es, la gente lo que pide es salario emocional, que se llama. Eso ya es desmotivado, ya es refalseado. Es refalseado. Entonces, hay gente que necesita reconocimiento, hay gente que son culturalmente incorrectos. Los brasileños son culturalmente incorrectos. ¿Cuántos brasileños juegan en Inglaterra? Ninguno. En todo el mundo. Muy pocos, ¿no? Muy pocos. No, todo el mundo no. Mira a ver cuántos brasileños juegan en Inglaterra o en Alemania. Muy pocos, sí. No, Son culturalmente incorrectos. En Alemania el juego tan lucio, ¿no? Juegan en España e Italia, sobre Claro, todo. pero juegan en España y en Italia, fundamentalmente. Bien. Por una cuestión cultural, son culturalmente incorrectos. Bueno, sí. Ronaldo, Ronaldinho, Romario, si es que se repiten. Y cuanto más significativa, lo que pide la gente es reconocimiento. El líder se automotiva. Ejemplo, Raúl. Raúl no necesita que lo motive nadie. ¿Por qué? Porque es un líder. Ese llega duchado y motivado, además motiva a los demás. La liga del año pasado, está más o menos estudiado, ¿eh? Eso hay uno de los, aunque suene a cachondeo, uno de los tíos que más sabe del liderazgo y motivación en España es Jorge Valdano. Sabe muchísimo de motivación y liderazgo, sabe muchísimo. De una empresa que se dedica a eso. Sí. Es un poco como los de Bilbao. Los de Bilbao y algún argentino. El año pasado la liga no la ganó Capello, ¿eh? El año pasado la liga la ganaron los 3 capitanes. Roberto Carlos, Raúl y no me acuerdo quién es el otro ahora. Que se reunieron en un momento determinado y se conjuraron con la plantilla y dijimos, por encima de Capello esto se gana. El poder de motivación, el líder lo tiene él. Raúl no necesita nada para motivarse. Hay gente que sí. Y los brasileños lo que necesitan es que los consientas. Depende. Son culturalmente incorrectos. Quería preguntar también. ¿Qué pasa en una empresa familiar cuando los dos hermanos, digamos, tienen capacidad de liderazgo y líder es uno, ¿no? No tiene por qué ser uno. O sea, de una fortaleza no hagamos una debilidad. Quiero decir que si tenemos dos buenos, ahí sí se puede, es uno de los casos en los que sí se puede forzar un poco la estructura respecto de la estrategia. Lo ideal, yo tengo una empresa que es un coliderazgo, y que son dos hermanos, y por la mañana trabajan los dos en la misma mesa, por las mañanas. Y por las tardes cada uno ya hace su trabajo. Las reuniones que mantienen con el personal y los bancos las mantienen los dos juntos. Dices, es duplicar un puesto, sí, pero da mucha fortaleza decidir dos. O sea, un coliderazgo, si se lleva bien y si son gente que sepa comunicarse y que sepa consensuar, es una fortaleza, no tiene por qué ser una debilidad. De hecho, cada vez los vas a ver más. No hay que... Y luego, si son 3 o 4 hermanos, a lo mejor hay que forzar un poco la estructura, y si la empresa no tiene suficiente tamaño, a lo mejor hay que organizarla por divisiones, para que los hermanos nunca trabajen unos encima de otros, sino que trabajen al lado. Estamos hablando de capaces, si no son capaces, que vayan a la competencia. Estamos hablando siempre de capaces. Lo organizas por divisiones. Y si la empresa tiene tamaño, los llevas al consejo de administración. Entonces están los 3 o 4 hermanos en el consejo. Si la empresa tiene tamaño, si tiene masa crítica, por ejemplo, CEIZ es una, yo soy asesor familiar de CEIZ. Pues esto es público, están los estatutos. El CEIZ no entra nadie por abajo. Solo entra uno de cada rama y a nivel de consejero delegado. Y entonces está Pedro Pisa, que es ingeniero de caminos, y Juan Ruiz, que es economista. Los dos son consejeros delegados, y están en el consejo de administración. No están en la gestión, porque no son ni hermanos, son extraños, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? De que en el día a día no estén juntos. No porque se lleven mal, Esto es como las auditorías de los bancos. La auditoría de los bancos no es por si robas, es para que no robes. Aquí igual, aquí no ponemos a los hermanos unos encima de otros, no porque vaya a haber follón, que lo hay seguro, vamos, sino para que no lo haya.
Entonces el coliderazgo bien el Barceló es un coliderazgo, pero uno lleva Europa y otro lleva América, están trabajando por divisiones, y uno de ellos pasa una semana en América y al mes siguiente el otro pasa una semana en Europa. Entonces despachan una semana juntos y trabajan 3 semanas, uno en Europa y otro en América. Hay formas de resolverlo, pero es una fortaleza, no es una debilidad. Que hay una persona que dijo una vez que la empresa para el consultor chollos cuando hay un heredero solo, y casi Pepe Cosmen casi lo come con trapos y todo. Porque si tienes 3 listos, lo que hay es que saber gestionar el talento, pero no hagamos un problema de una fortaleza. ¿Algo más? Bueno, pues Javier, muchísimas gracias. Fue brillante, divertido y original. Ya sabía que el planteamiento no fue original. Te lo dije otro día, os voy a sorprender porque no está muy visto. Muy bien. Y al principio de la charla habíamos hablado de que precisamente era un día especial, no solo porque Javier venía a hablarnos de esto, sino porque hoy inauguramos el nombre de esta sala, a la que le pusimos el nombre de Sala Gerardo Turiel. Y también inauguramos en la página web el cambio de denominación de las jornadas, que dejan de llamarse como tal y se llaman Seminario Jurídico Gerardo Turiel. Mónica va a leer el acuerdo del acta, ahora que está aquí la familia, la viuda, 3 hijos y una nuera. María Purificación Fernández Mijares Sánchez, secretaria general de la firma Mijares Abogados, SLP, certifica que en el libro de actas de la sociedad figura una de fecha 15 de febrero del 2008 que textualmente dice así: habida cuenta del fallecimiento de nuestro amigo y maestro Gerardo Turiel de Castro el pasado día 15 de enero y que desde el año 1995 lleva colaborando con este despacho en el desarrollo de las jornadas de estudio hasta el punto de convertirse en el principal referente y conferenciante, todos los presentes acuerdan por unanimidad denominar la sala en la que se celebran dichas jornadas como el nombre de Sala Gerardo Turiel, encargando la correspondiente placa, e igualmente por unanimidad acuerdan cambiar la denominación de las hasta ahora denominadas jornadas por el de Seminario Jurídico Gerardo Turiel, a cuyo efecto se adoptarán las medidas oportunas desde el punto de vista informático, así como en todas las comunicaciones. Bien, termina. Muchas gracias.